Hola, saludos a todos. Mi nombre es Ofelia Félix. Esta experiencia me sucedió cuando yo era niña. Tendría algunos 6 o 7 años. Por esa edad, yo tenía mucho la ilusión de tener a mi primera mascota, pues durante mis primeros años, hasta que comencé a entrar a la primaria, mis padres y yo habíamos vivido en departamentos, y en esos departamentos, que obviamente eran rentados, no nos permitían tener mascotas. Por suerte mi padre consiguió una casa, la cual compró. El único detalle es que muy cerca de esta casa, a distancia solamente de un terreno baldío, es decir, un terreno que también se vendía, pero que estaba muy descuidado, enseguida se encontraba un cementerio. Este cementerio anteriormente no tenía barda, y conforme llegaban los cuerpos, pues iban poniendo las lápidas, las cruces, y cuando se demeritó todo el terreno del cementerio, resulta ser que algunas tumbas habían quedado por fuera de su territorio y habían invadido aquel terreno baldío. Obviamente el cementerio o el gobierno se hizo cargo de esto. Fue por aquellos cadáveres, los sacaron y los reubicaron, pero debido a que las lápidas y las cruces estaban, por así decirlo, en mal estado, los familiares decidieron construirles unas nuevas. Por lo tanto, las lápidas, las cruces, aquellas estatuas y figuras se quedaron en aquel monte, en aquel terreno. Estaban tiradas, obviamente, pero conforme pasaron los años, algunos adolescentes, según esto dice mi padre, que se metían a ese terreno baldío, ya sea para fumar, para jugar o para hacer otras cosas, les resultó bastante gracioso levantar las cruces y poner las lápidas, como si esto se tratara de algún cementerio pequeño, como para dar la apariencia de uno. Yo recuerdo que una vez fui con mi padre a aquel terreno, solamente por la curiosidad, y me dio bastante miedo, pues, a pesar de que solamente habían como 4 o 5 lápidas, se encontraban, ahora sí podríamos decirlo, paradas. La lápida, su cruz, era como un cementerio pequeño, y lo teníamos tan solo a unos metros de distancia. En ese entonces mi padre apenas acababa de comprar la casa, y todavía no había puesto barda, ni una cerca, ni nada, ni mallacorla, por lo que desde el patio trasero tenía libre acceso para ir a aquel terreno. Existía un camino, tal parecía ser que el dueño anterior iba mucho a aquel terreno, pues este camino era solamente como para una persona, y se notaba que habían pasado muchas veces por ahí. En fin, si bien yo le tenía miedo a este lugar, jamás me acerqué a él, hasta que me compraron un perrito. Era un cachorro, si no mal recuerdo, no superaba los 3 meses. Era muy juguetón, y jugaba mucho con él, al juego de la pelota. Yo se la lanzaba, y trompeándola, o a veces la mordía, me la devolvía. Y así nos las pasábamos horas, todas las tardes, después de las 3, hasta aproximadamente las 7. En uno de estos días, yo cometí un error. Era una niña, cometí una imprudencia y no me di bien. Y la pelota se fue por aquel camino, rebotando, y también empezó a rodar, hasta meterse en lo más profundo. Aquel terreno, como ya les dije anteriormente, no estaba cuidado, por lo que había árboles, el pasto, el césped, estaba muy alto, había arbustos y demás cosas, por lo que no se podía ver muy bien hacia adentro. Mi perrito inocentemente caminó y se internó en aquel camino, para minutos después salir, trompeando igualmente la pelota. Yo no me acerqué, pues le tenía miedo a aquel camino,
Sabía que se dirigía directo a aquel cementerio. Seguí jugando con mi perro, y en una de esas tantas veces de nuevo, la pelota rebotó y fue rodando por aquel camino de nuevo, esta vez con más fuerza, que creo que sí llegó hasta aquel cementerio. Mi perrito de nuevo, a pesar de que le grité, a pesar de que le hablé para que no fuera, no me hizo caso, pero esta vez ya no salió. Se tardó minutos y yo me estaba poniendo muy nerviosa. Me fui acercando hasta el camino y fue en ese momento que empecé a escuchar unos chillidos. Era mi perro. Estaba llorando. Estaba chillando cada vez más y más fuerte, como si me estuviera pidiendo ayuda. Fueron más las ganas de salvar a mi perrito que el miedo que tenía en ese momento. Empecé a correr por aquel camino, me adentré en ese solar baldío y llegué hasta las tumbas. En una de estas tumbas estaba sentado un niño que tenía toda la ropa desgarrada, manchada, sucia. Su piel era grisácea, sus ojos completamente oscuros y sus uñas habían sido sustituidas por algunas especies de garras que también eran oscuras. Ahí se encontraba sentado, abrazando a mi perro. Mi perro tenía miedo y se le podía ver en su cara, y también por el llanto que me daba tan solo con verme. Me miraba y me chillaba como para que lo liberara, pero aquel niño me daba mucho miedo. Está de más decir que no era un niño normal. Parecía una criatura horrible. Empecé a gritar por mi madre, y cada vez que gritaba mamá, daba un paso hacia atrás. Yo no quería dejar solo a mi perrito, pero sabía que yo no podía hacer nada. Corrí de vuelta por el camino, mientras que gritaba a todo pulmón por mi madre. Ella, inmediatamente que me escuchó, salió corriendo, botando la puerta incluso. Tan pronto la vi, le dije que me siguiera, que algo había atrapado a mi perrito. Mi madre me siguió y ambas corrimos por aquel camino, pero cuando íbamos, mi perro nos encontró. Inmediatamente él saltó a mis brazos. Estaba muy asustado, y al tocarlo, Alex, era como si mi perro hubiera estado adentro de un refrigerador. Estaba frío, su pelaje, él no, pero era como si aquel niño, el que lo estaba abrazando, el que lo estaba reteniendo, lo hubiera dejado con una sensación fría. Rápidamente lo empecé a abrazar y a calentarlo. Y mi madre obviamente estaba alterada, preocupada, pero también no sabía qué pasaba. Ella pensó que tal vez el perrito lo había agarrado algún animal, alguna serpiente. Pero cuando volvimos a la casa, le platiqué todo lo que había visto. Mi madre me creyó. Afortunadamente me creyó. Yo no soy de las niñas que anden mintiendo. De hecho, desde muy niña era muy honesta con mis padres. Me prohibió rotundamente volver a entrar a ese solar. Y no le dijo nada a mi padre, pero eso sí, lo presionó para que de la manera más rápida pusiera aquella barda, para que esta vez nada diera acceso a aquel terreno. Yo no volví a entrar a aquel terreno, y mi perrito ya no fue el mismo desde que le pasó eso. Él creció, claro, pero creció más apagado. Ya no era tan alegre, e incluso siendo un perro joven, parecía temeroso de todo. Y una vez que lo sacamos a caminar por el vecindario, él no quería pasar enfrente del cementerio. No lo hicimos pasar por enfrente del gran cementerio. Era como si él viera algo, era como si él lo percibiera. Siempre dábamos la vuelta para salir por el otro lado. Es una experiencia que me dejó muy perturbada durante toda mi infancia. Gracias por permitirme compartirla.
Hola Alex, mi nombre es Eduardo Elizondo. Mi experiencia, podríamos decir que no me corresponde a mí, sino que todo esto se dio por una extraña coincidencia. Verán, yo soy taxista, y como otros taxistas, mi horario determinado para trabajar, más bien el que yo elegí, es durante la noche. Los viajes son más largos y pues salen mejor remunerados. En una de esas tantas noches, ya de madrugada, cuando no hay casi carros en las carreteras, me encontraba conduciendo, hasta que en eso, como en tantas carreteras que hay en México, hay hoyos, y estos aparecen de un día para otro. Yo no vi bien, y mi taxi cayó en uno de estos hoyos, dañando rotundamente la llanta. Obviamente esta ya estaba ponchada cuando me di cuenta. El taxi empezó a bailar, y por lo tanto tuve que detenerme, orillarme con lo que podía. Me bajé del taxi, y vi que la llanta estaba completamente deshecha. Por suerte, tenía una refacción. Saqué la refacción, y cómo son las coincidencias que quedé enfrente de un cementerio municipal. Para que se hagan una idea, era un cementerio enorme. Saqué la llanta, y cuando me dispuse a elevar el auto para ponerla, y para, pues, hacer todo el movimiento necesario, me di cuenta que no traía el gato. Lo había utilizado días antes, y se me había olvidado meterlo. Lo había dejado en la casa, y para colmar más la situación, como si esto no fuera poco, revisé mi celular y no tenía saldo. Estuve ahí en la banqueta, viendo que no pasaba nadie, analizando qué era lo que podía hacer. Podía ir a un Oxxo o a una tienda de autoservicio a meter saldo, pero tenía que dejar el taxi muy bien asegurado, con alarma y con seguros. Pero para mi buena suerte, una voz desde adentro del cementerio me llamó. Ya era un hombre grande. Yo le calculo de unos 80 o 90 años. Él me dijo: hijo, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Te ponchaste? Yo volteé y lo vi. Este hombre iba saliendo del cementerio, con un bastón, con una gabardina ya que hacía frío, encorvado, y fue caminando hacia mí. Yo, para aligerar la situación, primero le dije: a ver, don, primero asegúreme que no es un alma en pena, viene saliendo del cementerio, no me vaya a dar un susto. El hombre simplemente echó la carcajada y me dijo: ay, qué ocurrente eres. Soy el cuidador del cementerio y también soy sepulturero. Yo tengo que pasar aquí todas las noches. Y pues estaba en mi cabina cuando vi que te detuviste. Mi vista no es tan buena, pero hace falta ser ciego completamente para ver que tienes una llanta deshecha. Veo que todavía no la cambias, y asumo que por el tiempo que has estado ahí parado, es que te falta herramienta, ¿verdad que sí? Yo simplemente asentí con la cabeza. El anciano estaba en lo correcto. Le dije que me hacía falta un gato. Él me dijo que esperara unos minutos. Entró al cementerio y salió con un gato viejo y oxidado, pero que ante todo, pues funcionaba para la situación. Mientras yo cambiaba la llanta, seguía platicando con este hombre, y entre plática y plática, salieron las experiencias paranormales. Yo obviamente le platiqué algunas cuantas, pero las que él me platicó, simplemente estaban a otro nivel. ¿Y cómo no estarlo? Estamos hablando con un hombre que pasa todas sus noches en un cementerio. Y esas son las experiencias que les quiero contar. Él dice que una vez, cuando estaba haciendo un rondín, él estaba pasando por aquellas lápidas, solamente con una linterna, completamente oscuro. La noche estaba callada. A las horas de la madrugada prácticamente no hay ningún ruido. Cuando en eso, escucha golpes, como si alguien estuviera golpeando una madera
una y otra vez. Estos golpes se oían fuerte, pero se escuchaban que estaban algo lejos. Él, como pudo, ya que dice que su oído tampoco está muy bueno, empezó a caminar por el cementerio, tratando de seguirlos. Cuando en eso, ve la figura de una mujer que está caminando entre las tumbas. Dice que él ha desarrollado un sentido, o más bien que sentido, es simplemente lógica. Si alguna persona se había colado al cementerio, obviamente lo haría con lámpara y en compañía de alguien más. Cuando te encuentras una persona sola en el cementerio en la noche y no trae ninguna lámpara y está completamente solo simplemente caminando, esa es una alma en pena. El hombre vio a esta mujer y esta mujer empezó a caminar. Estaba como a unos 9 metros de ella. A pesar de lo que les dije, el anciano la siguió. Él fue siguiéndola y siguiéndola, hasta que en eso entró como a una cripta. Algo sumamente extraño, ya que la puerta de esta cripta, que era subterránea obviamente, tenía candado, y las únicas llaves que la abrían, él las traía. La mujer simplemente había traspasado aquella puerta, como si de aire se tratara. El anciano agarró el candado, abrió la puerta y siguió persiguiéndola. Obviamente no le iba correteando, pero sí iba caminando atrás de ella. Hasta que en eso, los golpes se hacen más fuertes y puede ver de dónde vienen. Para este momento la mujer ya había desaparecido. En aquella cripta, que obviamente era privada, de una familia muy pudiente, ya que se veía que las tumbas que estaban en las paredes estaban muy bien adornadas, de un muy buen material. Los golpes provenían de una de estas tumbas, y el hombre me dice que se veía como desde adentro de la tumba alguien estaba golpeando, como que queriendo salir. El hombre, que se sincera en este momento, dice que para ese instante ya tenía miedo. Alusó la lámpara y vio la inscripción que había en esa tumba. Obviamente esta estaba rebotando debido a los golpes que había desde adentro, y vio que la tumba pertenecía a una mujer. Y todo lo contrario a lo que están pensando de seguro algunos, que tal vez había una persona viva dentro. Nada que ver. El anciano me dice que, al ver la fecha, había pasado 1 año exactamente del entierro de esa persona. Y aquella noche, en la que pasó todo esto, precisamente se había cumplido el aniversario de aquella mujer cuando falleció. Sin nada que hacer y entendiendo la situación, tal vez una alma que sigue en pena, tal vez alguna alma que todavía no encuentra la luz, el anciano volvió por donde vino, puso el candado y trató de ignorar los golpes. Otra experiencia que le pasó fue precisamente después del entierro de una persona. Él también es sepulturero, y cuando se le requiere, pues él va y supervisa. Él había supervisado un entierro aquella tarde, y por la noche había vuelto, ya que tenía que cumplir con su horario de cuidador de cementerio durante toda la noche. Él me cuenta que aquel día escuchó el llanto de una mujer, y que cuando fue acercándose a este llanto, observó que había una con un vestido morado encima de aquella tumba, de toda aquella arena que recién habían puesto esa tarde. El anciano me dijo que la chica que habían sepultado también traía un vestido morado, al igual que aquella chica. Él se acercó y la iluminó solamente, pero esta mujer continuaba con su cabeza agachada, reposando en sus manos,
llorando, simplemente llorando. Cuando le pasó esto, eran las 3:30 de la mañana. Algunas almas, según él explica, simplemente se van con pendientes. O tal vez se van con cosas que nunca sacaron en vida, ya sea discusiones, peleas, o con algo que no los deja estar tranquilos. Y es por esto que incluso el mismo día que aquella mujer falleció, tal vez ésta no podía descansar. Y por esto mismo, su espíritu continuaba llorando, sentada arriba de su tumba. La última experiencia que me contó es un poco más aterradora. Él dice que se encontraba, de igual manera, sentado en su caseta de vigilancia, cuando en eso escucha risitas, pero no risitas que vendrían de una mujer, un hombre o un niño. Él dice que era una risa parecida a las que hacen las cabras, un ruido que ellas hacen, un sonido muy característico, y también se escuchaba el galopar de ese impacto de sus pezuñas. Este anciano se levantó, salió con su lámpara y empezó a luzar todas las tumbas. El cementerio cuenta con iluminación, pero solamente por una parte, un camino principal que se tiene, pero de eso en más, todo está oscuro. El anciano fue caminando entre las tumbas, aluzando todo lo que podía, y en eso la vio. Era una cabra oscura, con unos cuernos también oscuros. Se encontraba como que agazapada entre las tumbas. Inmediatamente que lo vio, esta cabra se rió, y acto seguido se puso de pie, pero no lo hizo como una cabra lo haría. Esta cabra se puso de pie sobre sus dos patas. Su cuerpo era muy parecido al de un hombre, pero con pelo, y acto seguido se fue corriendo, a la par que también riéndose. Se internó entre las tumbas, maldiciendo también a aquel anciano. Pues inmediatamente que la vio, el cuidador me dice que empezó a rezar, y tan pronto empezó a rezar, esta cabra empezó a maldecirlo, hasta que simplemente se perdió de vista, entre toda la negrura de la noche y las lápidas. Aquella noche el anciano volvió corriendo a su caseta de vigilancia, y al día siguiente por la mañana, antes de irse, empezó a esparcir agua bendita todo alrededor de la barda del cementerio, por dentro, y empezó a poner unos crucifijos que él había hecho, con ramitas, con madera, que se la pasó haciendo en la madrugada, y que les había echado agua bendita que él tenía. Él explica que algunas mujeres que se dedican a la brujería van al panteón para hacer sus trabajos ahí, o para traer huesos o tierra de panteón, la cual es muy codiciada para sus trabajos. Y esto, pues atrae malas vibras, y en algunas ocasiones, entes del bajo astral, como lo que era aquella cabra. El cuidador me dice que esto no se tiene que quedar así. Inmediatamente, cuando ves alguna criatura como esa, tienes que bendecir el territorio. Puede que aquella cabra del infierno se había ido con los rezos, pero él se cercioró, mediante el agua bendita y los crucifijos, que no volviera a ese cementerio. Terminamos de poner la llanta, y como imaginarán, yo quedé muy asustado. Me despedí de él, continué trabajando toda la noche, y con más razón aquella noche no me dio sueño. Espero les hayan gustado esas experiencias que me contó un sepulturero.
Buenas noches a todos. Mi nombre es Erika Valdés. Mi experiencia se remonta a unos cuantos años atrás. Actualmente tengo 25 años. Y esto me pasó cuando tenía aproximadamente algunos 9. Era una niña. En aquel momento de mi vida, mis padres habían pasado por un momento difícil, pero que yo, al ser demasiado niña, pues no tomaba con la seriedad adecuada o no sabía qué era lo que estaba pasando. Resulta que un familiar nuestro, una tía, acababa de fallecer. Y esta tía, a pesar de que casi yo no la conocía, pues solamente la habría visto como unas 3 veces a lo largo de mi vida, hasta esos 9 años, mis padres la estimaban mucho. Anteriormente, según ellos explican, aquella tía los había ayudado bastante, tanto económicamente como también como familia. Los quería mucho. Al fallecer esa tía, mis padres se enfrentan con un problema porque ella vivía en otro estado y no tenían con quién dejarme. Y al llegar a ese estado, a su pueblo, pues obviamente menos. Yo no conocía a todas las personas de ahí. Varios eran familiares lejanos, por lo que les pedí encarecidamente a mis padres que me llevaran con ellos al entierro de la tía. Había estado con ellos en todo el funeral, en todos los rezos, y quería ir con ellos al cementerio. Si bien en un principio ellos no querían, y al yo ponerme tan pesada, rogándoles una y otra vez porque me dejaran ir, terminaron por aceptar. Durante todo el trayecto, hasta la entrada del cementerio, no hubo nada extraño. Cuando estaban rezando, cuando estaban bajando el ataúd, entre toda la multitud, entre todos los lamentos, y mis padres abrazando a otros familiares, yo me les escabullí. No porque quisiera apartarme de ellos, sino es que había mucha gente y yo quería salir de toda esa conglomeración que había. Como pude, me salí de todas aquellas personas y caminé en el cementerio. Es más, ni siquiera me alejé mucho, y con el viento soplando, escuché el rechinar de algo, como de una cuerda, que estaba sosteniendo algo muy fuertemente, y que este algo iba de un lado hacia otro, se meneaba con el fuerte viento que había. La mirada la dirigí hacia donde venía este ruido, que era de un árbol, y ahí lo pude ver. A mi corta edad, Alex, vi un cuerpo. No era de un hombre adulto, era de lo que podríamos decir un adolescente. Lo sé por su cara y por su vestimenta. Estaba colgado del árbol. Alrededor de su cuello pasaba aquella soga, y era lo que rechinaba. Yo me espanté mucho, sobre todo porque vi la cara morada de aquel niño, que yo calculo tendría como unos 15 años. Fui inmediatamente con todas las personas y empecé a llamar a mis padres. Incluso ya estaba llorando en este momento. Mi madre fue la que primero me encontró y me dijo que dónde estaba, que me la había perdido. Yo solamente la abracé y le dije que había visto un colgado y que estaba en aquel árbol. Mi madre me abrazó y comenzó a rezar, pues pensó que lo que yo había visto era un alma en pena. No había niños en el entierro, y me decía una y otra vez que por eso quería que me quedara, que el cementerio no es un lugar apropiado para llevar niños, que muchas veces se le pueden pegar cosas o ven cosas que los adultos no pueden. Mi madre fue con mi padre y le dijo lo que había visto, y también le pidió que nos fuéramos en ese momento, al menos que fueran y me dejaran a mí,
con unos familiares que estaban en la casa donde nos estábamos quedando. A mi padre le había llamado mucho la atención la historia que le había contado a mi madre. Así que antes de irnos, él me dijo que si le podía señalar el árbol donde había visto a aquel colgado. Yo se lo señalé. Mi padre fue y rodeó el árbol, tan solo para volver con una cara petrificada. Estaba asustado. A pesar de tener 9 años, yo podía verlo. Llegó, agarró del hombro a mi madre y le dijo: la niña no está mintiendo. Acto seguido, mi padre le dijo a las personas, y estas personas fueron con el cuidador del cementerio. Y en cuestión de minutos, llegó la policía. Tal parecía ser que lo que yo había visto no era un fantasma o un alma en pena, como mi madre creía. Aquel adolescente en realidad estaba colgado. Era una persona que por esa mañana había ido ahí al cementerio a terminar con su vida. Al llegar los policías y al llegar más personas, algunos integrantes de la familia se fueron, y entre ellos nosotros. Otros tantos se quedaron. El alboroto era demasiado. Mi madre me pedía perdón una y otra vez, ya que me dijo que yo era muy pequeña y no merecía ver ese tipo de cosas. Y yo la entiendo, porque ahora ha pasado más de una década y a veces sueño pesadillas. A veces sueño con esa imagen. Creo que de todos mis recuerdos durante la niñez, es el recuerdo más claro y más vivido que tengo. A veces sueño que aquel cadáver abre los ojos y me observa. Yo creo que no es para menos, pues lo vi a una muy corta edad. Después de esto, y hasta la fecha, le tengo miedo a los cementerios. Y no por los fantasmas, sino porque personas vivas deciden ir y terminar con su vida en aquel lugar. Gracias por compartir mi historia. Saludos a toda la comunidad de los criptomaníacos. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.